días. De nuevo nos encontramos, como todos los jueves, en estas sesiones de preguntas y respuestas del CIGE, Certificado Internacional en Gerencia de Empresas. Hoy tenemos para contarles que ya pues está en la recta final el evento que se realizará próximamente el 8 de septiembre, la semana entrante, en Buenos Aires, Argentina, con la participación de Efrat Goldra en el tema principalmente de proyectos y con el auspicio de la Cámara Argentina de la Construcción. Ya pues prácticamente todo está listo y definido y pues esperan o se les espera que vayan un gran número y afluencia de asistentes. Así las cosas, pues bueno, démosle inicio a nuestra conversación. ¿Alguien tiene un tema sobre el cual quiera hablar? Sí, yo tenía un tema. Me parecería interesante conocer la experiencia de los consultores de Golden Consulting Latinoamérica y, por supuesto, del resto de los participantes en esta reunión en el sector metal y metalmecánica. Un poco de cuáles han sido las experiencias, qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado, dónde están los obstáculos, qué tan efectivo es, cuáles son, sí, ya lo había dicho, cuáles son los obstáculos que se presentan en ese sector específico, que me pareció interesante porque también es el sector al cual que está relacionado con el libro La Meta, ¿no? Entonces ya por ahí tenemos una parte del camino andado. Pero complementar eso un poco con la experiencia de los profesores del certificado. En este caso, el único profesor presente eres tú, Jorge, y ver qué podemos compartir en ese sentido, ¿no? Ok, ok. De atrás para adelante, como dicen los que saben. Sí, concuerdo en que es un sector bastante amplio de la economía de los países, hablando principalmente de metalmecánica en el sentido de producir piezas a partir de metal, ¿sí? O algunos otros materiales actualmente. Y las productoras de los metales mismos, acero, hierro, níquel, cromo, etcétera. Yo tengo experiencia en el área metalmecánica, no en acerías ni cosas de esas, pero vamos a tratar de extrapolar. La primera cosa que debemos decir es que en general un taller de metalmecánica es lo que en inglés llaman un job shop, que eso no tiene una traducción literal al español, pero es como un taller donde hay múltiples centros de trabajo, tornos, fresadoras, tratamientos térmicos, y todos los productos pueden tener rutas distintas por esos distintos centros de trabajo. La primera cosa que se encuentra evidentemente en ese tipo de industria es el síndrome de las eficiencias. O sea, quieren tener todas las máquinas trabajando a full porque piensan que si no, obviamente el mundo del costo se los va a devorar, en el sentido de que tener un recurso ocioso es un desperdicio. Entonces, eso desencadena en el efecto indeseable que hay inventario por todos lados. Al haber inventario por todos lados, está relacionado con otro efecto indeseable, que es que muchas veces dentro de las instalaciones es difícil encontrar las piezas en las que se tiene que trabajar. Y los espacios no son muy generosos, entonces están desperdigadas por toda la fábrica, hay que ir a buscarlas.
Entonces la gente misma de los centros de trabajo, en general para ponerse a trabajar, asume esa función, ¿sí? Eso todo el mundo ya lo ve como muy natural, ¿no? O sea, vaya y busque el trabajo que usted necesita para trabajar. Pero el otro lado el otro lado no, otro efecto indeseable muy palpable ahí es en qué voy a trabajar yo hoy, cuáles son las prioridades, ¿sí? O por qué tengo que trabajar en estas piezas y no en estas otras. Yo ya había arrancado ayer a hacer estas piezas y hoy me dicen que arranque con otras piezas. El tema de romper los setups en eh, en esa tipología de empresas es absolutamente evidente. Eh, el, el tema que se vuelve un tanto, entonces, Daniel, esa es una primera respuesta de las cosas que yo creo que se encuentran en términos del médico, ¿no? O sea, esos EIDES son muy latentes en eso. Hay otros, por supuesto, pero en términos de la manufactura de la metalmecánica, eso es lo que yo encuentro. Eh, hay fábricas de tornillos, ¿sí? Que se consideran metalmecánica también. Yo tengo experiencia en ese tipo de industria también. Pero básicamente es lo mismo, a diferencia que, digamos, los tornillos son estándar. O sea, siempre fabrican el mismo tornillo con la misma especificación, entonces es una industria repetitiva, ¿sí? En los job shops, casi cada producto es un trabajo distinto, no obstante que usen los mismos centros de trabajo, ¿sí? Pero esto hay que abrirle huecos aquí, hacer una fresadora allá y pulir aquí este tema y cortar el metal con láser, qué sé yo, ¿sí? Entonces, hasta ahí, digamos, es el punto de partida para arrancar cualquier análisis, identificando los EIDES. Eso es mi primera cosa. No sé si tú tienes evidencia de algún. Yo he nombrado los más frecuentes y los más significativos en la magnitud del efecto que tienen sobre el resultado. ¿Sí? Entonces, eh, ¿tienes alguno otro que te hayas encontrado Sí, no, realmente no. Creo que eso cubre con creces lo que yo habría observado. ¿Cuáles fueron los obstáculos que tú enfrentaste en esas experiencias? ok, el tema pasa por la misma, digamos, inercia natural? La gran mayoría de esos negocios son negocios muy antiguos, o sea que sus dueños llevan en ese sector de industria, no sé, 20, 40, 50 años, y son negocios quizás de segunda o tercera generación en general, ¿sí? Me refiero a la segunda, que es una segunda generación. En general, no solo para ese tipo de industria, sino en mi observación, presentan dificultades de inercia toda vez que la segunda generación está tratando de imponerle al sistema nuevos modos de operación como decía un señor que conocí, que escasamente había llegado a cuarto de primaria, pero tenía una industria muy, muy, muy próspera. Sus hijos, porque tenía cuatro hijos, dos hijas, las hijas no estaban interesados, los hijos asumieron el tema y comenzaron él mismo, palabras de él decía, a meterle al negocio muchas cosas de la escuela, o sea, refiriéndose a estudios de la universidad y demás. Los dos hijos eran graduados, uno en ingeniería industrial y el otro en ingeniería mecánica. O sea, dos cosas muy afines al tipo de negocio. Y creo que él los indujo a que estudiaran eso, pues, como para decir, ahí les voy a dejar el negocio para que no lo vayan a dañar. En la parte metalmecánica, la parte de la ingeniería mecánica, pues muy provechosa porque mejoraron los procesos mismos de mecanizado, ¿sí?
cosa que uno, y mejoraron en todos lados, en todas las máquinas, en todo, entonces, pero digamos que eso para el sistema no es malo, ¿sí? Para mi gusto es desarrollaron capacidad instalada suficiente que la necesitaban, ¿sí? Se me olvidó un efecto, voy a devolverme a lo que dije inicialmente. Eh, las máquinas parecen no tener tiempo disponible nunca, ninguno de los centros de trabajo, ¿sí? Eso es una observancia, obviamente, de querer que todo el mundo esté trabajando, pero la realidad es que si uno fuera allá y observara días y días y días trabajando, uno diría, caramba, estos tipos no tienen de dónde hacer más trabajos porque todas las máquinas trabajan a toda hora, ¿ya? Eh, entonces, regreso a la descripción de la segunda generación, y esto yo no estoy diciendo que sea un aspecto genérico en las industrias, pero sí lo he visto repetitivamente. Entonces, esta nueva generación que fue con la que yo me encontré, pues obviamente están en la balanza entre permitir que alguien me ayude o yo soy el que tiene todo el conocimiento recién salido de la escuela o de la universidad o de un MBA o cualquiera de estas especialidades del conocimiento. Eh, entonces, recuerdo mucho las palabras del doctor Goldratt cuando decía, miren, cuando uno va a vender una solución, cualquiera que ella sea, uno de los niveles de resistencia que existen tiene que ver con el hecho de que la otra persona con la que usted está interactuando piensa que el problema se resuelve de una forma distinta. Esa barrera digamos, de resistencia al cambio es una de las barreras muy frecuentes que uno se encuentra. Y en muchas veces yo por lo menos me he equivocado en múltiples de ellas en tratar de convencer, ¿sí? Lo que eso es un primer obstáculo, Daniel, para mí, el hecho de que siempre alguien al interior de la empresa, porque es que no son ni flojos, ni torpes, ni al contrario, son muy afilados. Entonces, es que se tiene una dirección de solución o se piensa en una dirección de solución que se concibe que resuelve el problema que se tiene. La sugerencia de Goldratt me parece muy poderosa en el sentido de usted tiene que desvirtuar, comillas, y desvirtuar es una palabra muy fuerte, eh, a través de mostrar cuáles son las puntos o los criterios de evaluación de una buena solución. Por supuesto, hay que tener cuidado de que la solución que uno lleva satisfaga esos criterios de solución, ¿ya? Entonces uno somete las dos cosas como frente a un espejo y cuando llega al punto de la evaluación, uno le pregunta, miremos descarnadamente, uno sabiendo que su propuesta va a cumplir los criterios, pero también habiendo identificado que la dirección de solución de la otra persona tiene vacíos. Como es muy natural encontrarlo, las soluciones no cubren todos los aspectos del sistema, igual que las de TOC, no cubren todo y hay que poner algunas acciones adicionales para prevenir algún efecto negativo o poder superar un obstáculo. Entonces, ese es un primer obstáculo grande que yo encuentro y que hay forma de superarlo, no siempre debo decir, o mi experiencia ha sido que al final yo me di por vencido y dije, no, pues, no encuentro cómo darle la vuelta a esto de convencerlos de que su solución, primero, no resuelve todo el problema y segundo, conduce a unos efectos negativos significativos, ¿sí?
lo que me lleva a reforzar ese tema y es que eh, cuando, y son los directivos, obviamente los que tienen esas soluciones en su cabeza. Cuando uno es el inventor, está muy, muy ciego a cualquier cosa que le muestren contra la solución que uno tiene. Máxime si ya lleva un rato importante pensando en ella, ¿sí? Que para los negocios el rato importante es todos los días, ¿no? El director se levanta y dice, ¿qué más le voy a pensar a eso? No. Entonces, eso por un lado. No sé si tienes algo para comentar ahí. No, no, está muy interesante y bien estructurada esos puntos que nos estás compartiendo. Más bien Bien, no te querría cortar en ningún momento. Dale adelante, por favor. ok. Entonces, digamos que para progresar tendríamos que pensar en que fuimos capaces de superar ese obstáculo, ¿sí? Que ese, para mi gusto y como se dice en el inglés, ese es un deal breaker. O sea, si tú eres el médico especialista en algo, pero el paciente está empecinado en que no tiene dolor en ese órgano, pues a no ser de que los exámenes te muestren y te digan, mire, es que yo no estoy diciendo hipótesis, sino mire que es que usted tiene el problema aquí en el hígado, qué sé yo, ¿sí? Lastimosamente en las empresas ese tipo de escáneres eh, son muy dolorosas. O sea, porque cuando tú le muestras a alguien que su empresa tiene un gigante problema que quizás de pronto él no ha visto, él o ella no han visto, eso es estrellarse con una pared a 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces eso uno tiene que saberlo hacer, pero nunca, 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 y repito así, esos 5 nunca o 3, el hecho de algo de lo que también Goldratt era muy insistente es, usted no está prestando una asesoría para darle gusto al cliente. Ese conflicto entre darle gusto o decirle lo que tiene que oír, a mí se me ha presentado siempre en todas las. No obstante, pues yo estoy en la frontera de, ¿sabe qué? Yo siempre digo lo que hay que decir porque al final del día, eh, de la mejor forma, ¿sí? A veces no hay una buena forma de decirlo porque está uno, como dicen aquí en Colombia, pateándole la lonchera de lo que ha sido su creación. Entonces, es difícil. Entonces, ese es un obstáculo adicional. Luego de asumir de pronto que tú eres capaz de superar eso en la venta de la solución, porque de eso es que estamos hablando, viene la solución misma, que para efecto de un job shop. No sé si ustedes conocen cuál es la solución del job shop. Es la misma de, tambor amortiguador, cuerda simplificado, con una variación. La variación es que, ¿cómo controlo el whip? Esa es la pregunta de fondo en un job shop, ¿sí? Porque como la materia prima yo gobierno el WIP a través de la liberación de la materia prima, ¿sí? Pero, verbigracia, tengo el centro de mecanizado de fresadoras hoy sin trabajo, por alguna razón, ¿sí? Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Le doy trabajo al mecanizado o cómo lo hago? Porque es una presión enorme, o sea, tú, además si están en el mundo del costo, cosa que es lo más frecuente, no, casi el mundo único que hay alrededor de eso, ¿sí? El mundo del costo, porque a pesar de no ser personas muy estudiadas, el mundo del costo está metido ahí, es que, uy, si yo no uso ese recurso, me va a costar, ¿sí? Eso de alguna forma es muy natural pensarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué harían ustedes? Es como una. Y les estoy cursando como por las preguntas por las cuales yo pasé y tuve que definir
qué conflictos habían para tratar de explicarles, ¿sí? Y que quedaran tranquilos, porque lo más importante es eso, ¿sí? Que entiendan que al final del día, si un recurso está parado, es por el bien de toda la organización y no por el mejoramiento específico de un centro de trabajo en particular. Hay una cosa importante ahí, basado en esa tipología, eh, que debería ser una idea muy diciente, y es que generalmente ellos no conciben que eso sea un sistema, ¿sí? Sino que es una serie de procesos independientes que al final se juntan para hacer un ensamble, porque siempre tienen algún ensamble al final, ¿sí? Eh, entonces, como que no, pues como no es un sistema, pues yo lo manejo como plantas separadas, ¿sí? Entonces, eh, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sí, podría ser, además de el tambor amortiguador de cuerda, ¿cuál ha sido el sentido o las herramientas de mejora que se incorporaron en esas experiencias? Bueno, en mi experiencia, no sé si sea lo primero en lo que nos centramos a trabajar fue en lo mismo que en proyectos. ¿Cuál de los proyectos realmente es el proyecto más rentable? ¿Sí? Porque pues por la gana de tener los costos baratos, aceptan cualquier trabajo y a cualquier precio y a cualquier hora, ¿sí? Esa es entonces eso le pone al taller una presión enorme sobre el tema de andar oscilando en las prioridades, ¿sí? Todos los días las prioridades duran 10 minutos, ¿sí? Entonces, casi que con lo que arrancan en el día no terminan, no, por esa misma necesidad de... Entonces ya se imaginarán que cada trabajo que interrumpen sin terminarlo, ¿qué va pasándole al WIP? Va creciendo. Hay piezas por aquí de una orden de trabajo que no estaba terminada, aunque no les gusta mucho romper órdenes de trabajo. O sea, en eso son juiciosos, porque la razón de eso es que le pierden el control y el seguimiento a ese pedido dentro de la fábrica. Entonces, imagínense ustedes teniendo eh, 50 piezas regadas en 10 centros de trabajo, todas pertenecientes a una misma orden. Ahí entonces prefieren ir brincando como la boa comiéndose el ternero, ¿sí? Ping, todo el lote, prefieren eso, ¿sí? Que repito, puede ser otro efecto indeseable a encontrar y resolverlo. Amparado en que muchos de esos controles son de papel, ¿sí? O sea, yo le entregué, yo le puse, no hay una automatización, no es lo que yo conocí. Seguramente los talleres de metalmecánica modernos son completamente automatizados en el sentido no solo de las máquinas, sino en el sentido de la información, cómo la pasan de un lado al otro, QRs, etcétera, etcétera, etcétera. No haya mucho papeleo en la cosa. Entonces, vamos en el tema de que si superamos el tema de la inercia de poder que la persona nos abra, o las personas, porque pueden ser el equipo directivo, nos abran la puerta para explorar la solución. El gran problema que yo encuentro es que la solución que este o se propone es absolutamente contraintuitiva, ¿sí? Y uno dice, no, para que mejoren lo que tienen es que hacer es ahogar la liberación de materiales. Comencemos por ahí. Ese sapo no se lo traga nadie. ¿Sí? Entonces, pues hay otras formas, utilizar los simuladores que cada día más toman relevancia y creo que en la correcta dirección. Antes de ir a meterle la mano al sistema, pues haga eso en un simulador donde usted pueda entender sin haber arriesgado nada a su negocio, si es que ese simulador existe, ¿sí? El simulador de producción
que usa TOC es muy bueno, me parece a mí, pero está mal utilizado. Sí, eso es un mal utilizado en el sentido, ¿Cuál es ese? ¿Cuál es eh, ese simulador? el GESIM, el que hizo Eli Schwagenheim, ¿sí? Ujú. Eh, de hecho, ese simulador fue pues conjuntamente desarrollado con Goldratt. Es muy antiguo, muy antiguo. De hecho, el que yo conocí funcionaba en DOS. Eso era un desastre porque tenía uno más que aprender los comandos, el control O, no sé qué, o control P para comprar. No, no, no. Eso estaba uno más centrado en entender cómo funcionaba el bendito simulador que otra cosa. El nuevo corre en Windows, ¿sí? También hay uno, Daniel, del simulador que se llama el MICS, MICCS, que fue el que desarrolló Eli Schwagenheim y del cual, denme un segundo, les muestro acá el libro. Ajá, ¿Al- ¿Alcanzan a verlo ajá. ahí? Sí, Entonces, este libro, para mi gusto, eh, además porque es una persona que tengo un respeto muy grande por él, traía el simulador, ¿sí? El simulador, como les dije, eso no es propaganda política de pagada, sino se llama SMIC, Mix. Voy a buscarlo aquí para, aquí está. Este es el nombre del simulador, ¿sí? sí. Ese simulador es muchísimo más completo que, que el simulador eh, de, de Goldratt, llamémoslo así, el GESIM. Toda vez que en este simulador ustedes pueden cambiar todo, igual que en una empresa, pueden cambiar las políticas de compra, pueden cambiar las políticas de lotes, pueden cambiar las políticas de, de cuándo suelto las órdenes, etcétera. Puedo cambiar el precio del producto, o sea, una cosa más realista, pero más compleja, digámoslo así, ¿sí? Lo poderoso del GSIMI, aquí de pronto me desvié de la conversa, el original de Goldratt, es que eh, cuando uno se centra en enseñarle a los participantes que lo que tienen es que aprender, no a usar el simulador, sino piense en las consecuencias de una decisión y usted la puede simular ahí. Y simule una decisión a la vez, que es lo otro, ¿sí? Cuando uno al sistema le cambia 5, 6, 8 políticas, al final del día no sabe ese merengue con qué va a funcionar, pero eso es lo que hacen todos los días, ¿no? Piensen en eso. Todos los días cambian 5 políticas, además estos son dos ejecutivos de dos áreas distintas y entonces al final los resultados no se dan y entonces la conclusión evidente es que no, esas políticas no sirven. No, pueda que sí sirvan, pero en la mezcla y en la interacción del sistema hacen que el sistema sea inestable. Eh, ¿Preguntas hasta ahí? Sí, sí, en la parte de las soluciones has desarrollado dos puntos. Uno, el del tambor amortiguador cuerda y el segundo era el de los simuladores, ¿no? Ujú, Lo cual ujú. es bastante poderoso. ¿Qué tiempo te llevó en estos casos el proceso de diagnóstico para cada empresa? Eh, Buena pregunta. Y pues, me toca echar el cassette para atrás porque esto ya fue hace un buen tiempo. Eh, el diagnóstico, y más por lo que yo siempre me he querido centrar ahí, es nunca debe ser más de una semana, para mi gusto. Y no es 24/7 en esa semana, ¿sí? O sea, si
si el viejo adagio de que si usted sabe qué es lo que hay que buscar, sabe dónde tiene que buscar, ¿sí? Entonces, y porque en principio en el proceso de identificación de los problemas, no hay mucha tarea de convencimiento, que para mí puede ser un error y un obstáculo grande. Tratar en la etapa de diagnóstico, de convencerlos de alguna solución, no. El médico no te dice a ti, no, mira, vamos pensando que el problema es una cirugía abierta de corazón. No, eso no se lo dicen a uno. Hágale exámenes. Después de los exámenes dicen, sí, el problema es que sí tenemos que hacer una cirugía de corazón abierto, ¿sí? Entonces, lo mismo deberían ser y aquí voy a ser bastante crudo, muchos de mis colegas cobran por horas. Entonces, esa presión sobre el consultor de hacer una cosa muy larga, ¿m? Mis propuestas son un tanto, o bueno, muy distintas a esas. Es más, para evitar la resistencia que se tiene el hecho de pagar por un consultor, ¿sí? Yo incluyo siempre y esto no es general, esto depende de cada quien, una cláusula en la que dice que si dentro del proceso de investigación yo no encuentro una solución probable para sugerirles que los pueda ayudar, no me deben nada. Porque a cuento de qué. O sea, es como el chiste ese de las grandes consultoras que es un consultor. Dice, es alguien que te pide el reloj para decirte qué hora es. ¿Mm? Entonces, y en eso, pues la consultoría no goza de la mejor reputación en el mundo y hay una resistencia grande a usar consultores, especialmente en pymes, que no son muchas compañías de esa índole, ¿no? No. Ellos han salido adelante solos y piensan que pueden seguir saliendo solos. Y sí, muchas veces sí, pero también es por la resistencia de lo que oyen en el mercado, que es que el consultor se llevó un mundo de plata y el sistema no se mejoró, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Sí, Eh, ahora disculpa, en ese punto, estando en el punto del diagnóstico, ¿no te ha sucedido que después de hacer el diagnóstico presentas la dirección de la solución y el cuerpo gerencial dice, ah, eso lo podemos hacer nosotros, ¿no? Y te dice, bueno, te llamamos, ¿no? ¿Algo así te eh, ha pasado? sí, sí, de todo hay en la viña del Señor, sí. Particularmente, repito, pymes, ¿no? Que están acostumbrados ellos a hacer las cosas ellos, ¿sí? Sí, Y son muy audaces y muy rápidos para coger las cosas. No es que las empresas grandes sean torpes ni brutos, no, no, no. Lo que pasa es que el juego de la política en las empresas grandes es un monstruo difícil, ¿sí? Ya te doy la palabra, Gustavo. Entonces, sí, sí ha pasado que uno expone la solución y lo que yo opto por eso es mostrarle las ramas negativas que la solución tiene. O sea, lo que decía Goldran, muéstreles la culebra entre la hierba, ¿sí? Y por ejemplo, usted les dice, vamos, hay que montar tambor amortiguador cuerda. ¿Eso qué carajos es? Primera cosa, porque ese conocimiento no lo tienen. Lo pueden investigar y por internet hoy en día, pues sí. Y con la inteligencia artificial de hoy en día, pues ni hablar. Yo ahí me reservo mis comentarios, ¿sí? No porque no sirva, sino en la implementación como tal. Es que ahí es donde está el demonio de las cosas. Entonces, sí ha pasado en que uno muestra, siguiendo rigurosamente los pasos de superar la resistencia al cambio, como nos entrenaron y nos enseñaron. Y uno va viendo que sí, que eso funciona divinamente y al final
la respuesta puede ser, bueno, lo llamamos después. Sí, está bien. Pero uno tiene que ser consciente que eso es culpa de uno. Por lo menos yo lo visualizo así, ¿sí? La tendencia natural cuando a uno no lo vuelven a llamar es que no, esos manes no merecen que los ayuden. Piense para adentro en su ejercicio, qué hizo mal o qué pudo haber hecho distinto y aprender. Aprender de si eventualmente pudo haber sido un error o usted no indujo la emoción correcta en quien toma la decisión para que la decisión fuera favorable, ¿sí? Sí, Eh, pero uno tiene que entender, o sea, nunca he contratado a un consultor. El consultor me viene a decir como es natural que hay que hacer una cosa que hoy no hago. Piensen siempre en eso, ¿sí? Cualquier nueva solución está parada en algo que hoy no hacen. Tiene que ser, porque si lo que están haciendo hoy no les da el resultado, ¿sí? La solución es algo distinto, distinto de lo que hacen hoy. Distinto en muchos sentidos, ¿sí? Inclusive puede ser, olvídense, dejen de hacer eso que están haciendo y hagan esto otro, ¿sí? O la otra, no, mire, hay que arreglarle estas cositas a eso que están haciendo hoy, que para mí son las soluciones más poderosas porque esas tienen menos resistencia. Pero para montar ese DBR, ¿qué le dice uno a la gente? Uno no le dice cambie todo lo que usted está haciendo, no, ¿sí? Uno le dice dos cositas. Ahogue la liberación de materiales, ¿sí? Que no es una cosita, eso es un cambio radical de cómo hacen las cosas, ¿sí? Y el otro cosita, olvídense de las eficiencias locales, no medir las eficiencias locales, no, bueno, corrijo, no es no medirlas, mídanlas principalmente en el recurso que les atasca el flujo, ¿sí? Y las demás las pueden medir, pero no con el objeto de mejorarlas, ¿sí? No por ahora, porque eso es desperdiciar algunos recursos. Entonces, en el Job Shop, la, la, la dificultad proviene de cómo controlo el WIP. Si es que son centros de trabajo separados que eventualmente pudiera uno pensar que son proveedores distintos de plantas distintas que me venden el producto para yo ensamblarlo al final. Es lógico, ¿no? Es más, en uno de los centros de trabajo en los que fui, la persona era contratada por pieza producida. ¿Por qué? Porque la problemática en ese tipo de industria es que naturalmente nunca tienen carga de trabajo para cubrir las 8 horas, casi nunca, ¿sí? Lo otro que evidencia eso es que para poderle cumplir medianamente a los compromisos que asumen, tienen una capacidad instalada bastante grande, pero no la ven, ¿sí? O sea, si con toda esta incertidumbre pueden cumplir en alguna medida, imagínense el nivel de capacidad protectiva que tienen que tener para sobrepasar los 6 que hemos mencionado. ¿Mm? Eh, Gustavo, qué pena, me alargué contigo en tu pregunta. No, no pasa nada, de hecho, me pareció súper útil. No, únicamente quiero retroceder un par de minutos cuando mencionabas de la etapa de diagnóstico, ¿no? Que entendí que tratabas de que no durase más de una semana, ¿así? ¿Sí? Eh, en esa semana, ¿le destinas tiempo a ir y estar in situ a ver cómo opera día a día la fábrica? Sí, para mí eso es fundamental, porque además me gusta, ¿sí? O sea, a Bien. mí me gusta ir a ver los fierros y las máquinas y cómo se mueven las cosas, pero no estar ahí 3 días, o sea, eso no hace ningún sentido. Por eso te digo yo, si tú sabes qué estás buscando, sabes dónde buscarlo. O sea, tú no vas allá a la ciega. Tú tienes que haber hecho lo que Goldran nos insistía siempre. Prepare, prepare, prepare. O sea, prepárense antes de ir a cualquier visita y lleven una hipótesis.
¿sí? No para meterles la hipótesis con martillo y palo, sino usted es el científico. Yo pienso que los problemas que pueden tener son estos, ¿sí? Y hoy en día mucho más que cuando el doctor Goldra estaba vivo. Hoy tenemos muchos ejemplos de sectores de industria donde ya sabemos cuál es la posible solución y que la solución hay que meterle unas cositas que hay que arreglarlas por particularidades de ellos mismos, ¿ve? Entonces, Bien. por ejemplo, en cualquier operación de manufactura, hay cosas importantes. ¿Es MTO o es MTA? Primera cosa. O MTS, MTA no, porque MTA es la solución. MTO o MTS, o sea, fabricar para inventarios o fabricar por pedidos. Porque esos son dos cosas. La solución es la misma, pero la forma de presentarse los efectos indeseables son distintos. ¿Sí? Entonces, esa primera cosa la puedes entender en el primer minuto de la conversación. Y a veces ni siquiera tienes que preguntar, esta industria, oye, ¿ustedes cómo hacen? ¿Reciben pedidos o...? No, sí, nosotros recibimos pedidos MTO. ¿Sí? M- Reciben pedidos y dan fechas de entrega MTO. ¿Eh? Y el MTS, no, los clientes vienen a comprar y se llevan de lo que hay, MTS. Rápido. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí tú ya como un árbol, ¿sí? Me cojo al lado izquierdo o al lado derecho. Si es MTO, pues entonces indague sobre los efectos indeseables principales. Es que a veces queremos decir, es que, doctor, también me duele el pelito del lado izquierdo. No, joda, eso no te va a ayudar en la dirección, ¿sí? Entonces, eh, yo trato de nunca exceder más de una semana, porque es que piensen en esto, si te llamaron y te abrieron la puerta para dar un proceso de diagnóstico, ¿qué tan urgidos están de mejorar? ¿Qué dirían ustedes? Sí, esencialmente creo que lo que hay de por medio es una cuestión de ansiedad, ¿no? Porque uno cuando se pone a ver, decir, bueno, arrastran este problema de hace tanto tiempo, el punto es que cuando por fin se decidieron, ¿no? Es ahí donde creo que ese periodo es importante tenerlo en cuenta, ¿no? De Sí, empezar a tener pequeños, aunque sean pequeños o grandes resultados en el corto plazo. sin duda. Hablando de resultados, una, para engranar con esa observación de Gustavo, ¿cuáles serían las métricas de los resultados en los casos que has enfrentado? Eh, son muy evidentes, Daniel. Si yo te dijera que el ambiente es MTO, ¿sí? ¿Cuál sería la métrica principal? Fecha de entrega a tiempo. Entregas a tiempo, por supuesto. Entregas a tiempo entendiendo de que si hoy entrega en 4 semanas, ¿sí? Y usted demuestra que puede entregar consistentemente, digamos, en 3 semanas, para no ir a pelear que es una o si es dos. No. Usted muéstrele algo que ellos no habían sido capaces de lograr significativamente. O sea, tampoco voy a mejorar, entregue 2 días antes. Eso le dicen, ¿sabe qué? Con su música a otro lado. ¿Ya? Porque si nosotros entendemos que la visión sistémica, arreglar lo que sucede en la restricción, tiene un impacto grandísimo sobre el sistema, sabemos que las mejoras no van a ser pequeñas, ¿sí? Es más, si las mejoras son pequeñas, solo hay dos caminos posibles que tomaron. O no hicieron correctamente la solución propuesta, ¿sí? O hicieron algo distinto. Porque si no están arreglando las restricciones, y pongo en plural porque ¿sí? No es que haya siempre una sola restricción, ¿sí? De hecho, en los 5 pasos de enfoque, el doctor Goldrat verbalizó eso en plural, ¿sí?
para entender que siguen siendo muy pocas las cosas, pero que hay que tener en cuenta que pueden haber cosas que interfieran, a veces porque son restricciones interactivas, ¿sí? Que sus capacidades están cerca, entonces una variación pequeñita en la demanda es este o este, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, eso es como el punto de partida, estoy absolutamente de acuerdo. Usted viene donde el doctor con una enfermedad y tiene dolor. ¿Cuánto tendría usted para esperarse para que le den una solución de esa situación? Muy rápido. Usted quisiera, doctor, deme la pastilla y ojalá esa maldición se me quite mañana. ¿Sí? Lo mismo son las empresas. Entonces, hay que lograr resultados. Goldratt decía, mire, es esencial lograr resultados rápidamente, pero hay un apellido. Yo le decía, el apellido de eso es que no debe haber dudas de que el resultado fue producto de lo que hicieron. En el cambio, me refiero, ¿sí? Porque es que muchas veces dijeron, ah, no, pues es que nosotros subimos los precios que no estaba, y claro, la mayor utilidad provino de más precios. No, pues está bien, ¿sí? ¿Qué va uno a alegar? ¿Sí? Que no subieran los precios, por ejemplo, y eso me pasó con un cliente ahí. Subieron los precios, entonces, claro, la utilidad subió por cuenta de que el gasto de operación estaba fijo. Entonces usted dice, no, claro, la utilidad sí subió, Jorge, pero usted no tiene nada que ver en eso. Bueno, ¿sí? Porque siempre hay, y esto anótenlo y subrayenlo, ¿sí? Siempre hay múltiples formas de resolver un problema. No solo las que Teo se sugiere. A veces esas soluciones son simples, rápidas y prácticas de implementar. Yo por lo menos con eso no tengo ningún problema. Implementemos eso, ya, y miremos. Pero muévale, lo que yo sugiero es, muévale una sola variable al sistema, no mueva 10 porque al final va a quedar gringo de qué fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces, eso es, ¿Y qué es rápido ahí en eso que me estás diciendo? depende del sistema, ¿sí? Por ejemplo, Sí, sí, pero para los casos de los que estábamos hablando, ok, tu experiencia. para estos casos, digamos en donde los tiempos de entrega en su mayoría son MTOs, los metalmecánicas, de construir algo son MTOs en general. No he conocido ninguno que sea MTA que venda un producto, salvo tornillos. Tornillos es estándar, ¿sí? Eh, digamos, si el tiempo de entrega es, en máquinas normalmente es 12 semanas, pero son máquinas grandes, ¿sí? Podría ser, dependiendo de esa complejidad del tiempo de entrega, entre 3 semanas, 6 semanas, como mucho. Es que piensen ustedes esperarse unos 6 semanas parados sobre brasas, ¿sí? Porque el sistema sigue estando caliente y uno pidiéndoles, tengan paciencia, sí, sí, pero es que los pies que se están quemando son los míos. Es difícil. Bien. Eh, Y cómo cobras tú esa asesoría que lleva a esos beneficios tan importantes? Tengo varios modelos, pero no quisiera centrarme en eso, Daniel, porque pues eso no son sugerencias prácticas del conocimiento mismo, sino de la forma en la que individualmente cada consultor lo quiere hacer, ¿sí? Eh, Goldratt siempre en sus propuestas decía que tenía que tener un componente así de grande en resultados, ¿sí? Y un componente chiquito de cubrir los gastos en los que se incurren. Después, con el tiempo, se dio cuenta de que, creo que era así, estoy refraseando, casi en ningún proyecto de los que fijaron eso, esto se los pagaron. O sea, les pagaron esto
y de aquí algún pedacito, pero no habiendo tenido resultados, ¿sí? Porque es que al final, y en Latinoamérica, pues tenemos que decirlo, en Colombia hay un dicho maluco, pero dice, pa'l mamón no hay ley. Si usted se puede hacer el loco de pagar cosas que te esconden en los balances, y entonces al final del día la pregunta es, ¿tú quieres estar ahí? ¿Sí? Ahora, lo anterior todo se agrava cuando sucede lo que nosotros en su momento, cuando estábamos entrenándonos, decíamos el síndrome de la nevera vacía. ¿Sí? O sea, tú tienes que generar ingresos con la consultoría porque te dedicaste a eso y no tienes suficientes ingresos por esa vía. Pues te toca aceptar cualquier barbaridad que te propongan. Por fortuna, ese no ha sido mi caso. Sí, yo no he dependido específicamente. Yo hago esto porque me encanta, porque me gusta ayudar a las personas y a los negocios. Y de paso yo hago algo de dinero con eso. Pues sí, chévere. ¿Sí? Pero yo tengo asegurada la nevera. Mi nevera nunca estaba vacía, por fortuna. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. Y son modelos distintos, y que no son muchos, son 3 los que yo uso. Y eso depende de la situación de la empresa, ¿no? Ahora, imagínense esto, si una de esas plantas de metalmecánica normalmente son en A, perdón, son en B, la configuración de la planta son Bs, y entonces piensen en una planta en B, qué tanta capacidad instalada adicional tienen que tener para tener un nivel de cumplimiento como el que tienen hoy día. ¿Sí? Mucha, mucha. De partida tienen que tener mucha porque si no, no serían capaces de cumplir con todos esos demonios de los eides que se tienen. Entonces, por eso ir uno a medir, vámonos a medir la capacidad instalada. No, 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 no. Eso les va a tomar por siempre. Además que todos los datos que tienen en general están desvirtuados por muchas razones, por indicadores, por conveniencias, porque me llamaron a pedirme el reporte y no lo tenía, entonces le pongo ahí latinos, estoy hablando de latinos. Los sajones son más juiciosos en el sentido de registro. ¿Sí? Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Todas, muy bien. ¿Ok? Realmente me gustó mucho la presentación que hiciste de este sector. Ojalá podamos tener otras oportunidades para ver otros sectores que tienen sus particularidades. Ujú. Bien, porque resultó que este esquema que fue saliendo, pues resultó ser provechoso para mi gusto. ¿Eh? Ok, ok. Qué bueno, de hecho estas sesiones, el objeto es ese, que si alguien tiene una inquietud o alguna pregunta, pueda obtener algo más de claridad, no la claridad absoluta, yo no diría que eso, los machucones son infranqueables, o sea, machucones uno va a tener, ¿sí? De hecho, recientemente creo que la sesión pasada, y estamos ya un poquito pasados del tiempo, pero lo que les recomendé de ver de Russell Lakoff y el tema de que la única forma de aprender es a través de los errores, ¿sí? Pero la mentalidad de la academia es contraria a eso. Usted no se puede equivocar. Entonces, como no se puede equivocar, el curso sugerido de acciones no tome acción, ¿sí? Y entonces uno dice, wow, eso me pareció muy poderoso. Y habla de dos cosas. Voy a repetir lo que creo que la sesión pasada lo dije. Él habla de que hay dos tipos de errores únicamente. Uno son los errores de comisión, de haberlos cometido, ¿sí? Y él dice, ¿en dónde figuran esos errores? En los libros de la empresa, en el balance, en el PG, porque normalmente los errores en las organizaciones cuestan plata, normalmente, ¿sí? Pero los errores de omisión, o sea, de haber omitido hacer algo, ¿en dónde aparecen?
En ningún No lado, aparece. en ningún lado. O sea, no tenemos una forma de decir, ah, es que esto fue por la omisión. Pero la academia está sugiriendo la dirección y ahora con la inteligencia artificial ni hablar, ¿sí? Yo le pregunto a ChatGPT o a cualquiera de los disponibles, yo no los uso, para serles franco, estoy en la firme intención de meterme a aprender de eso porque pues esa es la nueva era de la tecnología, pero para aprender a usarlos en la forma que nos ayuden, no en la forma en la que, ¿sí? Yo uso ChatGPT, ajá, ¿sí? Entonces, y yo no lo estoy descalificando para nada, no tengo ni siquiera el juicio para saber cómo descalificarlo, ¿ya? Eh, Esos son la esencia de las cosas. Entonces, fíjense que para cerrar, yo diría que lo primero es que usted conozca la esencia de lo que usted puede ir a ofrecer con TOC, ¿sí? Y le soy franco, hay negocios en los que yo he entrado y he salido porque digo yo a este engendro del demonio no me le mido, yo no sé cómo resolver ese problema, ¿sí? Y sí, es manufactura, pero yo en ese ambiente en particular me siento, no me siento seguro, ¿sí? Entonces yo principalmente les digo, no, simplemente vine y hice, no, miren, yo no encontré, y como les digo, como en mi propuesta está en que si yo no encuentro algo, pues simplemente no me deben nada. También por eso me gusta que sea cortico, ¿sí? Que es, si yo no veo nada o lo otro es, y esto pues es muy subjetivo, pero si yo no veo una estructura de flexibilidad en el equipo directivo, yo no me meto, porque esa es la receta para fracaso. Pero es muy subjetivo, vuelvo y les digo, uno en una semana o 2 semanas, ni que uno fuera especialista en esas áreas, ¿no? Bien, llegamos al tiempo. Eh, Espero pues haberles en este monólogo, porque como decía, me dejaron solo. No importa. La idea es estar Te abiertos a escuchamos con compartir. atención, Jorge, tranquilo. Es la idea compartir Muy ideas bueno. buenas y malas, porque ese tema yo nunca me he equivocado. Bueno, me alegra. Yo sí me he Bien, equivocado y me he equivocado de formas graves, ¿sí? Pero ese es la curva del aprendizaje, ¿no? O sea, verdaderamente aplicar el tema de lo que nos sugería el doctor Goldratt, que era, tienen que ver todo como un prototipo. Y al ponerlo a funcionar, ustedes están más interesados en qué es lo que no funciona que en relación con lo que sí funciona. Lo que sí funciona, listo, chévere, check. Pero lo que no funciona es lo que usted tiene que arreglar. Y esa mentalidad de aprender a pensar con claridad creo que para mí ha sido muy útil desde que yo comencé a entender todo esto del sistema, del análisis del sistema y sea un científico y piense con claridad. ¿Sí? Cierro la sí, sesión diciéndoles que cuando una de las cosas de pensar con claridad es que no siempre uno tiene la razón. ¿Sí? Uno tiene que estar abierto a que por el camino el gerente o alguno de los otros le dijo algo y uno se dio cuenta y dijo, Madre Santa, ese es el camino. No me ha sucedido muchas veces, pero me ha sucedido. Entonces, con el misma entereza yo digo, bueno, frenen ahí, marcha atrás, esto tiene mucho valor, miremoslo entre todos. Pero miremoslo rápidamente, o sea, ¿qué ramas negativas tiene? Sin ir vengan, les enseño cómo se construyen las ramas negativas. Yo para la capacitación no soy muy, muy adepto, ¿sí? Que haya que darlas, sí, pero en las primeras etapas, no sé, tengo grandes interrogantes ahí. bien. Bien, entonces con esto vamos a cerrar. Sin más, nos vemos ya la otra sesión, habiendo ya
realizado el evento de la semana entrante en Buenos Aires. Yo la semana entrante voy a estar en mi semana de vacaciones. Me conectaré si es que entre el whisky y lo otro en Punta Cana me dan tiempo para estar con ustedes. Que la Entonces, pases chévere, Jorge. Muchas gracias por Qué la sesión de lindo. hoy. Bueno, listo. gracias. A Gracias por una ustedes. sesión Chao, muy chao, buena. Gracias. Buenas cuídense. vacaciones. Chao, chao. Adiós. Chao.